Bien, en primer lugar, para comprender la neuroanatomía, primero tenemos que entender el mapa, ¿no? Comprender primero la parte panorámica, cómo está organizado, cómo se clasifica el sistema nervioso. Existe una clasificación general, anatómica, clásica, que es la que estoy mostrando acá, ¿no? Hablamos de un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se refiere a los órganos que están dentro de las cavidades óseas, es decir, dentro de la cavidad craneana, dentro del conducto vertebral. A eso se refiere el sistema nervioso central. Mientras que el sistema nervioso periférico son las prolongaciones precisamente, ¿no? Las estructuras nerviosas que salen de estas cavidades óseas y se van a distribuir por el resto del organismo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que se refiere al sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, correcto, tiene dos partes. El encéfalo, que viene del latín encephalum, es decir, el que está dentro del cráneo, el que está dentro de la cabeza, eso significa. Encéfalo es el conjunto de órganos que están dentro del cráneo. Y la médula espinal, ese es su nombre en la terminología castellana, médula espinal. En la terminología anglosajona le dicen el cordón espinal, no le dicen médula. Médula, en la terminología anglosajona, médula le dicen al bulbo, ¿correcto? Médula le dicen al bulbo, le dicen cordón espinal, pero bueno, en la terminología castellana le decimos médula espinal. Es la porción del sistema nervioso central que está dentro del conducto vertebral, ¿ok? Muy bien, el encéfalo está formado por tres órganos: el cerebro, el tronco encefálico y el cerebelo, ¿correcto? El cerebro está constituido por los dos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, que no son iguales, tienen diferentes funciones, ¿correcto? Y el diencéfalo. ¿Ya? El cerebro no son solo los hemisferios cerebrales como muchos creen, el cerebro también comprende el diencéfalo. Cuando hablamos del diencéfalo, estamos hablando de estructuras como el tálamo, el hipotálamo, el subtálamo, el epitálamo y el metatálamo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hablamos de diencéfalo, lo que yo siempre digo, el tálamo y sus amigos, la familia de los tálamos. Eso es el diencéfalo. Tálamo, hipotálamo, subtálamo, epitálamo y metatálamo. Los 5 tálamos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el diencéfalo. Y todo ello es parte del cerebro. Por otro lado tenemos el tronco encefálico, que clásicamente tiene 3 porciones: el mesencéfalo, la protuberancia o puente. A algunos les encanta el fanfarroneo de nombres. Dicen la protuberancia anular. ¿Tú sabes qué significa anular? Anular significa en forma de anillo. Y esta protuberancia no tiene forma, no es cerrada. Atrás tiene una abertura, que es parte del cuarto ventrículo, la cual es completada por el cerebelo. Eso de anular es un error, es protuberancia nada más, protuberancia o puente. Si quieres le puedes decir el puente de Barolius, ya que fue Barolio el que la describió por primera vez, ¿correcto? Pero protuberancia o puente nada más. Bulbo es la tercera porción. El bulbo, por si acaso, el bulbo en la terminología anglosajona le dicen la médula. Ya les he dicho, y eso les digo por qué. Porque muchos de los libros que uno compra cuando es estudiante, pues son libros que están traducidos pues por los editores y por la gente que, bueno, le interesa traducir libros para venderlo. Y lo traducen, parece que con Google, ¿no? Parece que lo traducen pero así, literalmente. Y cuando uno lee, pues realmente puede confundirse. Por ejemplo, creo que el libro más difundido para los estudiantes de medicina de acá del Perú en neuroanatomía es el libro de Richard Snell. El libro de Snell es uno de los libros más conocidos en neuroanatomía, ¿verdad? Ustedes leen y cuando Snell habla en castellano, ¿no? Traducido, porque no creo que Snell haya sido la intención del autor, pero el autor habla en inglés. Pero ustedes leen en el libro en castellano, dice medular cuando está hablando del bulbo.
Y por eso que el estudiante entra pues, en una crisis existencial terrible. Es que para la nomenclatura anglosajona la médula es el bulbo. Ellos le llaman la médula oblongata. Y a la médula espinal le dicen spinal cord, que es cordón espinal. Y por eso, mucho ojo con eso. Cuando en un libro que ustedes saben que está traducido, ¿correcto? Cuando diga medular, tengan mucho cuidado, se está refiriendo al bulbo. ¿Y cómo se dice cuando se refiere a la médula? Le dicen espinal. Espinal. Ojo con eso, para que puedan, digamos, discernir y estudiarlo con mayor precisión. Por eso que algunos pues se trauman y dicen que la neuroanatomía es difícil. No es difícil, lo que pasa es que a veces las traducciones nos complican. ¿Ok? Bien. Ahora, bulbo, algunos dicen bulbo raquídeo. ¿Acaso está en el raquis? No está en el raquis, está dentro del cráneo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y el tercer órgano del encéfalo es el cerebelo. Cerebelo, que en latín viene del cerebellum, que significa el cerebrito. El pequeño cerebrito, le decía. Por eso le pusieron el nombre, cerebelo. Bien, y la médula espinal. Por otro lado, el sistema nervioso periférico, el cerebelo también tiene sus hemisferios, perdónenme. El cerebelo también tiene sus hemisferios cerebelosos, derecho e izquierdo, y la porción central del cerebelo se llama vernix. Vernix. ¿Estamos de acuerdo? La porción central del cerebelo se llama vernix. Muy bien. Mientras que el sistema nervioso periférico está formado pues por los nervios. Tenemos los nervios craneales que, como ustedes saben perfectamente, son 12 pares en la especie humana. Los nervios craneales se describen 12 pares, ¿correcto? ¿Se entiende? Del 1 al 12 en romano, en números romanos se les describe. Cada uno tiene su nombre, ¿verdad? No hay que olvidar. ¿Cómo se llama el primero? Olfatorio. El segundo, óptico. El tercero, óculomotor. Muy bien, óculomotor o motor ocular común. El cuarto, troclearopatético. Muy bien. Quinto, trigémino. Sexto, abducens. Muy bien, o motor ocular externo. Séptimo, facial, con C nada más, ¿eh? Facial. Séptimo, facial. Octavo, hace un momentito hemos hablado de él, vestíbulo coclear. Noveno, glosofaringio. Décimo, vago. ¿Se saben por qué se llama vago? Porque es flojo. Mentira. Vago en latín viene de vagari, que significa de trayecto errático, difícil de seguir, difícil de disecar. Si hoy en día, con todos los métodos de preservación cadavérica que tenemos, nos es difícil disecar el vago, me imagino cómo habrá sido en las épocas donde no había formol, donde el cadáver se comenzaba a putrefactarse a las horas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso les digo, es difícil de disecar, es complicado seguirlo al vago. Entonces le pusieron el nombre de trayecto errático. Vago, vagari, castellanizado vago. El undécimo, algunos le dicen al vago, también dicen neumogástrico. No estamos de acuerdo con eso, porque neumogástrico solamente te habla de función respiratoria y función gástrica, pero el vago tiene mucho más territorio, mucho más órganos y nervios. Entonces no es correcto, con vago se queda. No, el undécimo, el 11, ¿cómo se llama? Espinal accesorio. Y el duodécimo, el 12, hipogloso. Muy bien. Y los nervios raquídeos, ¿correcto?, que nacen de la médula espinal, son 31 pares. 31 pares. Y se dividen en 5 grupos. 8 cervicales, 8 pares cervicales, de C1 a C8. 12 torácicos, de T1 a T12. 5 lumbares, de L1 a L5. 5 sacros, de S1 a S5. Y finalmente un par coxígeo, un solo par coxígeo. Si sumas 8 cervicales más 12 torácicos, 20, más 5 lumbares, 25, más 5 sacros, 30, más un par coxígeo, 31 pares. ¿Quedó claro? Muy bien.
Ya está. Ahora, una clasificación más actual, porque muchos no, muy pocos, casi nadie, comprende el sistema nervioso autónomo o visceral. Pocos se meten en este terreno. He tratado de hacer un pequeño esquema cómo se puede clasificar o subdividir al sistema nervioso autónomo o visceral. Algunos lo ponen como parte del sistema nervioso periférico. Están equivocados. ¿Correcto? Si ustedes han visto mi presentación ahí en la diapositiva inicial, todo mi currículum ahí, yo tengo maestría en neurociencias, por si acaso, sé de lo que hablo. Entonces, están errados. El sistema nervioso autónomo también tiene componentes dentro del sistema nervioso central. Revisen el libro de neurociencias del premio Nobel, Eric Kandel. Lean, es un libro grandazo, más grande que el libro de medicina interna. Revisen el libro de neurociencias de Haines. Son libros actuales, que están traducidos, por si acaso, pero siempre digo, cuidado con la traducción. Y si conocen inglés, cómprenlo en original, en inglés sería mucho mejor. ¿Está claro? El sistema nervioso autónomo también tiene componentes dentro del sistema nervioso central, por lo tanto es absurdo ponerlo como una parte del sistema nervioso periférico nada más. ¿Estamos claros? Muy bien. El sistema nervioso simpático se divide en un simpático central y un simpático periférico. El sistema simpático central está constituido por la región posterior del hipotálamo. Los núcleos posteriores del hipotálamo participan en la actividad del sistema nervioso simpático, ¿correcto? Y en la médula espinal, la médula espinal tiene 31 segmentos, ¿no? Porque tiene 31 pares de nervios raquídeos, 31 segmentos. De esos 31 segmentos de la médula espinal, en 14 de ellos, hay función simpática, en los segmentos medulares T1 hasta L2. Es decir, los 12 torácicos más los 2 primeros lumbares. ¿Me hago entender? Es por eso que al sistema nervioso simpático en algunos textos le dicen el sistema tóraco-lumbar. Tóraco-lumbar. Al sistema simpático lo conocen como el sistema tóraco-lumbar, porque tiene en la médula espinal componentes en los segmentos medulares, en todos los torácicos, de T1 a T12 y de yapa en los 2 primeros lumbares. ¿Correcto? Pero además también hay componente simpático en los núcleos posteriores del hipotálamo. ¿Correcto? Muy bien. Y desde un punto de vista farmacológico, al sistema simpático le llaman el sistema adrenérgico. Adrenérgico. Porque el principal neurotransmisor que libera en sus terminaciones, el principal no es la adrenalina, es la noradrenalina. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y a nivel periférico, el simpático periférico está formado por los nervios raquídeos que nacen de esos segmentos medulares que les he dicho, pues de T1 hasta L2, ¿correcto? Y las cadenas paravertebrales simpáticas. Hay 2 cadenas simpáticas a los costados de la columna que bajan desde el cuello hasta el sacro, ¿correcto? Muy bien. Y el parasimpático también lo divido, y permítanme decirlo así porque este esquema lo he hecho yo. También lo divido en parasimpático central y parasimpático periférico. El parasimpático central está formado por los núcleos anteriores del hipotálamo. Entonces ya recuerda, ya sabes, a nivel hipotalámico hay función autónoma, en la región posterior simpático y anterior parasimpático. Asimismo, hay pares craneales, hay nervios craneales que tienen función parasimpática. Y esta es una pregunta que les gusta hacer a los neurólogos. ¿Qué pares craneales tienen función parasimpática? Recontra fácil, ahí está. El 3, 7, 9 y 10. 3, 7, 9 y 10. Hemos ido revisando en los capítulos anteriores, por ejemplo, el tercer par craneal. El tercer par craneal, ¿cuál es su función parasimpática? La miosis. La miosis, en la disminución del tamaño de la pupila, ¿se acuerdan? Porque contrae las fibras circulares del iris. La miosis, esa es la función parasimpática del tercero. ¿Cuál es la función parasimpática del séptimo?
La función parasimpática del séptimo es la secreción lagrimal, es la secreción de moco en los senos paranasales y es la secreción de saliva por las glándulas submandibular y sublingual. Esa es la función parasimpática del séptimo, doctores. ¿Estamos de acuerdo? Secreción lagrimal, obviamente por la glándula lagrimal, secreción de moco en los senos paranasales y secreción de saliva, la glándula submandibular y sublingual. Esa es la función parasimpática del séptimo. No hay más. La función parasimpática del noveno. ¿Cuál es la función parasimpática del noveno? Secreción salival de la parótida. ¿Se acuerdan? Secreción salival de la parótida. Esa es la función parasimpática del noveno. No hay más. El décimo. Hablar de el décimo es el parasimpático por excelencia, el vago. El vago va a dar inervación parasimpática a todas las vísceras torácicas y a buena parte de las vísceras abdominales. Función parasimpática. El corazón, la función parasimpática cardíaca es de los vagos, de los pulmones, de las vías respiratorias, del estómago, de todo el intestino delgado, absolutamente todo el intestino delgado. El intestino grueso, todo el colon derecho, toda la mitad derecha del intestino grueso. Hasta ahí llega el vago. Y por supuesto, también del hígado, del páncreas, del vaso. ¿Me dejo entender? Se miren toda la influencia que tiene el vago. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hablar del vago, pues de vago de flojo no tiene nada, es uno de los nervios que más trabaja. ¿Está claro? Bien, entonces eso es el parasimpático, eso nunca te olvides. ¿Hay algún par craneal que tiene función simpática? Ninguno, pues no, arriba han visto un par craneal, no hay. Pero parasimpática sí, hay 4 nervios craneales con función parasimpática. ¿Quedó claro? Pero además de ellos, hay 3 segmentos en la médula espinal. 3 segmentitos de la médula espinal tienen función parasimpática y son segmentos sacros: S2, S3 y S4. Y es por esa razón que algunos autores al sistema parasimpático le llaman el sistema cráneo-sacro. Cráneo-sacro, ¿por qué? Por nervios craneales y segmentos sacros. ¿Se dan cuenta? Y los farmacológicos o los farmacólogos le llaman al parasimpático, le llaman el sistema colinérgico. Colinérgico, porque a nivel periférico, a nivel de sus terminaciones nerviosas, libera un neurotransmisor que es la acetilcolina. La acetilcolina. El neurotransmisor que liberan principalmente las terminaciones parasimpáticas es acetilcolina. El neurotransmisor que liberan principalmente las terminaciones simpáticas es noradrenalina. ¿Estamos claros? Sumamente simple. Y a nivel periférico, pues, los nervios craneales 3, 7, 9 y 10 y los nervios raquídeos que salen de los segmentos medulares S2, S3 y S4. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces ahora sí, pues empezamos con la descripción anatómica, que es bastante sencilla, ¿no? La médula espinal es una estructura cilíndrica alargada, como ven ahí, ¿verdad?, que ocupa los 2/3 superiores del conducto vertebral. No ocupa todo el conducto vertebral, por si acaso. No ocupa todo el conducto vertebral, solamente los 2/3 superiores. Termina a nivel de las vértebras L1, entre L1 y L2. Termina a nivel de las vértebras L1 y L2. Significa que debajo de la vértebra L2 no hay médula espinal. Por eso que aquí debajo se realiza la famosa punción lumbar para extraer, por ejemplo, una muestra de líquido cefalorraquídeo. Pero el mayor pánico que tiene el paciente es quedar inválido, quedar paralítico, porque piensa que le van a punzar la médula espinal. ¿Me dejo entender? En el adulto, debajo de L2 no hay médula espinal, porque en el adulto, y cuando hablo de adulto neurológicamente hablando, estoy hablando de 15 años para arriba. A partir de los 15 años para arriba es ¿cómo se llama? La médula espinal termina en L1, L2.
En el recién nacido y en el niño pequeñito, la médula espinal termina entre L2 y L3. En el niño pequeño, es decir, tú le vas a hacer la punción lumbar a un paciente pediátrico, a un niño de 5 años, se hace un poquito más abajo, porque la médula espinal llega hasta L2, L3. ¿Quedó claro? Y también, por supuesto, la mamá se muere de miedo de que el niño quede inválido. Entonces, ustedes tienen que saber explicar esto. ¿Está claro? Mientras más claro, más contundente, más explícito seas, el paciente te va a creer. ¿Estamos de acuerdo? Si tú vas con duda, con temor, esto el paciente de frente te va a ver duda, no va a creer en ti. Tienes que hablar claro. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, perfecto. Tenemos acá, entonces, la médula espinal termina en el recién nacido entre L2 y L3, en el adulto termina entre L1 y L2. ¿Correcto? Bien, la médula espinal mide de largo más o menos 43-45 centímetros y de ancho de 6 a 13 milímetros. Pesa más o menos de 28 a 30 gramos, como dice ahí. Sus límites, arriba, continúa con el tronco encefálico, con el bulbo, ¿verdad? A nivel del agujero magno, a ese nivel se limita. Y abajo, en su extremo inferior, la médula espinal termina como si fuera la punta de un lápiz. La médula espinal termina abajo en forma de una punta, en punta de lápiz, y a eso se llama el cono medular. El cono medular. Es muy importante eso porque alguno de ustedes de repente se anima a ser neurólogo. Existe síndrome de cono medular, es decir, síndrome del extremo inferior de la médula espinal. Y es importante porque en ese cono medular están las funciones que regulan los esfínteres de la pelvis, el esfínter anal, el esfínter urogenital. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el cono medular por eso es muy importante. Y eso está a nivel de L1 y L2. ¿A qué le llamamos segmento medular? La médula espinal, como les he dicho, es una estructura alargada como un cordón y tiene 31 pares de nervios raquídeos, 31 pares de nervios salen. ¿Me dejo entender? Entonces, si a mí se me ocurre cortar a la médula espinal en pedacitos, de tal manera que de cada pedacito aparece un par de nervios raquídeos, entonces tengo 31 pedacitos. ¿Me dejo entender? Y a cada pedacito se le llama segmento medular. Entonces, un segmento medular no es otra cosa que una porción de médula espinal de la cual emergen un par de nervios raquídeos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un segmento medular. Y ese es el esquema que he hecho ahí. Un segmento medular. Una porción de la médula de donde sale un par de nervios raquídeos. Si son 31 segmentos, serán 31 pares de nervios raquídeos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, sencillo. 31 segmentos medulares, ¿ven? 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ajá. Como les he dicho, esta tablita es un lujo, ¿eh? Esta tablita la verdad me gusta mucho. La aplico en emergencias. Esta tablita me gusta mucho personalmente. Como les he dicho, la médula espinal no es del mismo tamaño que la columna vertebral, ¿no? Tiene 2/3 superiores nada más, ¿verdad? Pero la médula espinal tiene segmentos cervicales, torácicos, lumbares, sacros y coxígeo. Eso quiere decir que el segmento coxígeo de la médula espinal no está a la altura de las vértebras coxígeas. ¿Me dejo entender? El segmento coxígeo de la médula espinal está a la altura de las vértebras L1 y L2, porque ahí termina la médula. O sea, el segmento de la médula que es coxígeo está frente a vértebras lumbares. ¿Se entiende la idea? Eso quiere decir entonces que no hay una correlación directa. No hay una correlación directa entre segmento medular y vértebra. ¿Me dejo entender? Si yo veo a un paciente que llega a emergencia por un traumatismo vertebral, un traumatismo en la columna, y por ejemplo es un paciente que tiene un traumatismo a nivel de la vértebra T7, por ejemplo,
al nivel de la séptima vértebra torácica, me pregunto, ¿qué segmento medular se habrá afectado? ¿Estamos de acuerdo? Y no va a ser T7, porque no están necesariamente a la misma altura, ¿se entiende? Para eso hay un autor que apareció, que hizo esta clasificación, esta tablita. Esta tabla la encuentran en el libro de Bergman Afifi, muy buen autor, y eso se llama la ley de Chipaut, tiene ese nombre esto, la ley de Chipaut. Es decir, si tú tienes la vértebra, para saber qué segmento medular está a ese nivel, haces esta sumatoria. Si es, por ejemplo, una vértebra cervical, para saber qué segmento medular está a esa altura, sumas más 1, facilito. Si es la vértebra C3, será el segmento medular C4. Si es la vértebra C5, será el segmento medular C6. Facilito. Luego, si es de las vértebras, las 6 primeras vértebras torácicas, T1 a T6, sumas más 2. ¿Correcto? Si es la vértebra T2, por ejemplo, será el segmento medular T4. ¿Se entiende la idea? Si son las vértebras T7 a T9, sumas más 3. Si es la vértebra T7, se afectará el segmento medular T10. Y así, ¿correcto? Si es la vértebra T10, serán los segmentos L1 y L2. Si es la vértebra T11, los segmentos L3 y L4. Si es la vértebra T12, los segmentos L5 y L2. Y finalmente, si es la vértebra L1, que es donde termina la médula, ahí estará el cono medular. El cono medular, de S3 hasta el segmento coxígeo. ¿Correcto? Muy bien. Los nervios raquídeos, como les he dicho, los nervios raquídeos salen de un segmento medular, ¿verdad? Un segmento medular. Pero cada nervio raquídeo se forma por la unión de dos raíces, una raíz anterior y una raíz posterior. ¿Correcto? Raíz anterior y raíz posterior. ¿Cuál es la diferencia en ambas raíces? Creo que por acá está escrito, sí. La raíz anterior, que es la que vemos acá, suele ser más corta que la posterior. Contiene fibras eferentes, fibras motoras. Fibras eferentes, fibras motoras. Es decir, fibras que están saliendo de la médula espinal y están yendo, por ejemplo, hacia un músculo. Fibras eferentes, fibras motoras. La raíz anterior. La raíz posterior, como ven ustedes, suele ser más larga y más bien contiene fibras aferentes, fibras de entrada, aferentes, fibras que están ingresando a la médula espinal, y estas son sensitivas. ¿Me dejo entender? Muy bien, pero además, la raíz posterior presenta, como he señalado ahí, el ganglio espinal, presenta un ganglio. ¿Qué cosa es un ganglio? Estoy hablando, por si acaso, de ganglios nerviosos, porque también hay ganglios linfáticos. Esa es otra cosa. Estoy hablando acá de ganglios nerviosos. ¿Qué cosa es un ganglio? ¿Qué cosa es un ganglio? De una vez para que lo sepan, en neurociencias o en neuroanatomía, un ganglio es una masa de cuerpos neuronales. Ahí hay cuerpos neuronales que están fuera del sistema nervioso central. ¿Se entiende la idea? Eso es un ganglio neural, un ganglio nervioso. No estoy hablando de ganglios linfáticos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un ganglio neural o un ganglio nervioso es una masa de... Ahí hay cuerpo. Ustedes saben que la neurona tiene un cuerpo y tiene prolongaciones. Pues aquí hay cuerpos neuronales, pero que están fuera del sistema nervioso central. Eso se llama ganglios. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Perfecto. Aunque sea pongan rojo, el reggaetón es terrible, causa daño mental. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces son los ganglios. Y estos ganglios, como están en la raíz posterior, entonces será ganglio sensitivo. Ganglios sensitivos. ¿Estamos de acuerdo? Tendrán función sensitiva. Y por lo tanto, el nervio raquídeo
tiene tanto fibras aferentes como eferentes, pues el nervio raquídeo ya será mixto, ¿correcto? ¿Se entiende? El nervio raquídeo ya será pues mixto, tendrá fibras aferentes y eferentes. ¿Quedó claro? ¿Se entiende? Muy bien. El año pasado, me parece, a inicio del 2019, ¿no? O el 2018, no recuerdo bien, hubo en el Perú, para variar, un brote de esas enfermedades, pues, que de vez en cuando salen, ¿no? Hubo un brote, empezó en el norte del país, un brote del famoso Guillain-Barré. ¿Han escuchado? El Guillain-Barré. Salió en las noticias, y todo el Guillain-Barré, vale, ya. El Guillain-Barré es una enfermedad, digamos, es un proceso autoinmune. El sistema inmunológico ataca a nuestro sistema nervioso, pero esto no es de la nada. Generalmente se despierta por antígenos provocados por alguna infección, generalmente son infecciones virales, o incluso también se sabe actualmente que es por una bacteria que es el Campylobacter jejuni, que es una bacteria que está presente en las heces de las palomas y en las heces de las gallinas y los gallos y los pollos. ¿Me dejo entender? Así que las personas que más riesgo tienen son las personas, pues, que tienen aves de corral. ¿Estamos de acuerdo? Pavos, gallinas, pollos, y sobre todo los que les gusta andar jugando con palomitas en el parque. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estas personas están más expuestas a esta bacteria que es el Campylobacter jejuni. ¿Ok? Pero no es la única. También hay virus que producen, el citomegalovirus, por ejemplo, también produce Guillain-Barré. Despierta, hace que el sistema inmunológico tenga una respuesta exagerada y eso ataca. ¿Ustedes recuerdan cuáles son las manifestaciones de Guillain-Barré? Lo decían hasta en las noticias, ¿no? El paciente comenzaba a tener una parálisis desde las piernas hacia arriba. ¿Me dejo entender? Y la pregunta es, anatómicamente, ¿qué ataca el Guillain-Barré? El Guillain-Barré lo que ataca son las raíces anteriores. Y si ataca raíces anteriores, entonces, ¿cuál será la principal manifestación en los pacientes? ¿Será una afectación motora, una afectación sensitiva, una afectación visceral autónoma, simpática, parasimpática? ¿Qué tipo? Tendrá afectación motora. Muy bien. El Guillain-Barré es un desorden principalmente de tipo motor. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que los neurólogos, me gustan los trabalenguas, al Guillain-Barré le dicen la polirradiculopatía anterior subaguda. En castellano, ¿qué significa? Polirradiculopatía, es decir, varias raíces afectadas, varias raíces anteriores. Polirradiculopatía anterior. ¿Me dejo entender? Entonces, perfecto. Eso es importante, como es una parte aplicativa. Bien, acá vemos otro detalle muy interesante en este cuadro, bastante bueno. Vean ustedes los nervios raquídeos. Ustedes recuerdan que los nervios raquídeos son 8 cervicales, de C1 a C8, ¿verdad? Pero vértebras cervicales son solo 7. No existe vértebra C8, existe hasta la vértebra C7, y de ahí aparece la vértebra T1. ¿Me dejo entender? Entonces miren, acá hay un evento que yo lo traduzco como si fuera una fiesta. Cuando todos van a una fiesta, por ejemplo una reunión, una fiesta, pues el que menos lleva a su pareja, ¿no? Es lo normal, ¿no? Llevas a tu pareja, pues a tu novia, a tu novio. ¿Me dejo entender? Entonces, aquí este es un tema de parejas. Mira, el nervio raquídeo C1 sale por encima de la vértebra C1, o sea, tiene su compañía. El nervio está con su vértebra. ¿Me dejo entender? El nervio raquídeo C2 sale por encima de la vértebra C2. El nervio raquídeo C3 sale por encima de la vértebra C3, y así sucesivamente hasta C7. Por eso dice acá claramente, los nervios C2 a C7 emergen sobre o superior a los pedículos, es decir, a las vértebras, que no se compliquen la vida, a las vértebras, C7. ¿Me dejo entender? Pero ¿qué ocurre? Siempre en la fiesta se va a afectar porque nunca falta el que va solo, pues.
el Forever Alone. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este va solo, va sin pareja, entonces luego pues va a querer estar ahí bailando con la que no le corresponde. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el nervio raquídeo C8 no tiene vértebra correspondiente. Entonces, él sale entre las vértebras C7 y T1. C7 y T1. ¿Estamos de acuerdo? Y por culpa de él, el nervio raquídeo T1 ahora sale por debajo de la vértebra T1. El nervio raquídeo T2 por debajo de la vértebra T2 y todos los demás nervios raquídeos desde T1 hasta el cocigio emergen por debajo de los pedículos de su respectiva vértebra. ¿Se dan cuenta? Bastante simple, ¿verdad? En pocas palabras, en resumen, los nervios raquídeos C1 a C7 salen por encima, superior a su respectiva vértebra. El nervio raquídeo C8 sale entre las vértebras C7 y T1. Los demás nervios raquídeos salen por debajo de su respectiva vértebra, o sea, de T1 hasta abajo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. No lo olviden. Bien, vean ustedes acá. Por debajo del cono medular, ¿se acuerdan? El cono medular era la última porción de la médula. Acá hay como quien dice la dura madre, que es la meninge, llega hasta abajo, lo he pintado de verde ahí, forma el llamado saco dural. Este saco dural se extiende desde L1, L2 hasta S2, S3 y contiene la cisterna lumbar, es decir, contiene una gran cantidad de líquido cefalorraquídeo. Les comento que prácticamente la mitad de todo el volumen de líquido cefalorraquídeo está a este nivel. La mitad del líquido cefalorraquídeo está en este saco dural, en la cisterna lumbar. ¿Se entiende la idea? Es por eso que este es el sitio de elección para punzar y extraer una muestra de líquido cefalorraquídeo. ¿Correcto? Y además contiene la cauda equina. ¿Qué significa cauda equina? Excelente, la cola de caballo. ¿Estamos de acuerdo? La cola de cauda es cola, equino, caballo. La cola de caballo. ¿Qué cosa es la cola de caballo? La cola de caballo son todas estas raíces, todos estos nervios lumbares y sacros, ¿correcto? Que están bajando, pues. Ahora uno dice, ¿y si yo hago una punción lumbar? Si yo hago una punción lumbar, ¿me dejo entender? ¿Corre el riesgo de pinchar uno de estos nervios de la cauda equina? Sin duda la aguja se mete entre estos nervios y la pregunta es, ¿por qué no lo pinchas? La verdad que yo nunca he visto que alguien tenga una lesión nerviosa como producto de una punción lumbar, nunca he visto. Y la única explicación que encuentro es muy sencilla, es como que por ejemplo las damas, las chicas acostumbran a usar el cabello largo, ¿verdad? A ver, agarren el cabello y métanlo en un balde de agua. El cabello está flotando ahí. Ahora agarren una aguja y traten de pinchar un cabello. ¿Podrán hacerlo? No, porque los cabellos se evaden entre la aguja, ¿me dejo entender? Se mueven, es lo mismo. La cauda equina está flotando en líquido cefalorraquídeo. Es como un mechón de cabellos. Que la aguja pues entre y pincha un nervio muy difícil. Cuando tú metes la aguja, los nervios se mueven, se desplazan. ¿Me dejo entender? Ya tú tendrías que estar pues ahí buscando al nervio, ya sería crueldad. Pues. Te vas preso con toda seguridad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero uno entra con la aguja, saca el líquido y con la misma sale. Así que punzar un nervio pues es prácticamente imposible. ¿Estamos claros? Muy bien, ya saben eso. Ahí está la famosa cauda equina. Y por eso ahí está la famosa punción lumbar. La punción lumbar es un procedimiento que consiste en introducir una aguja, como dice ahí, en la cisterna lumbar. Se hace con la finalidad de extraer líquido cefalorraquídeo, medir o disminuir la presión intracraneal también, la presión intracraneana, instalar también o poner agentes terapéuticos, pero más frecuentes para tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo. Se hace en el adulto por debajo de la vértebra L3 y en niños por debajo de la vértebra L4. ¿Se acuerdan por qué? Porque en niños la médula termina entre L2 y L3,
En adulto termina entre L1 y L2. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y esto también por ahí es una pregunta. ¿Qué estructuras atraviesa la aguja cuando haces una punción lumbar? Atraviesas piel, tejido celular subcutáneo, el ligamento supraespinoso, el ligamento interespinoso, luego el ligamento amarillo o interlaminar, el espacio epidural, la dura madre, la aracnoides y finalmente llegas al espacio, a la cisterna lumbar. ¿Estamos de acuerdo? La posibilidad de lesionar nervios es remota. Muy bien. La morfología interna, es decir, cómo es la médula por dentro. Muy fácil. Dentro de la médula espinal hay dos zonas bien notorias. La sustancia gris, ¿no? Y la sustancia blanca. En todo el sistema nervioso van a ver eso. Sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris, ¿en qué consiste? La sustancia gris es la zona donde hay cuerpos neuronales. La sustancia gris, ¿correcto?, contiene cuerpos neuronales. Y la sustancia gris en la médula espinal, mira, ve, tiene forma de una letra H. Tiene forma de algunos dicen como una mariposa, también dicen algunos, o forma de una letra H. ¿Qué partes se describen en la sustancia gris de la médula espinal? Dos astas anteriores, astas, cuernos. Dos cuernos o dos astas anteriores. Dos astas posteriores. ¿Me dejo entender? Dos astas posteriores. Y una comisura gris. Una comisura gris. Ahora viene este término, comisura. En neuroanatomía, el término comisura significa que une las dos mitades, que une la mitad derecha con la mitad izquierda. Eso significa en neuroanatomía comisura. ¿Correcto? En este caso estamos viendo una comisura gris, un puente de sustancia gris que está uniendo la mitad derecha con la mitad izquierda. ¿Correcto? Muy bien. Comisura gris. Tanto las astas anteriores, las astas posteriores y la comisura gris se encuentran a lo largo de toda la médula espinal. ¿Estamos de acuerdo? Están presentes en toda la médula espinal. Pero además podemos encontrar las astas laterales. Las astas laterales, que como he escrito ahí, solamente están presentes en 14 segmentos, en los segmentos T1 a L2. Es decir, en los 12 torácicos más los dos primeros lumbares. ¿Te acuerdas qué función tenían esos segmentos? ¿Lo vimos, se acuerdan? Eran los segmentos que tenían función del sistema simpático. ¿Me dejo entender? Eso quiere decir entonces que estas astas laterales contienen neuronas viscerales simpáticas. Neuronas viscerales simpáticas. ¿Correcto? Y están presentes solamente en esos segmentos de T1 hasta L2. Muy bien. Ahí vemos otro segmento de la médula, ¿no? Ahí vemos la sustancia gris. Y la sustancia blanca. ¿A qué se debe que sea más clara? La sustancia blanca se le denomina así pues porque es más clara. Y es más clara ¿por qué? Porque contiene axones y axones revestidos con mielina. Con mielina. La mielina, seguramente en histología han visto, es material fosfolipídico, es fosfolípido, cuya función es un aislante eléctrico. Es un aislante eléctrico que ayuda a que el impulso eléctrico vaya con mayor velocidad. Con mayor velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Precisamente esta gran cantidad de fosfolípidos que forma la mielina es lo que le da el aspecto más claro a la sustancia blanca. Entonces, que quede claro, la sustancia gris está formada por cuerpos neuronales y la sustancia blanca está formada por axones, fibras nerviosas, axones. ¿Estamos de acuerdo? Que están revestidos con mielina. Eso quiere decir axones de alta velocidad nerviosa, alta velocidad conducción. Bien, en la sustancia blanca se describen los cordones. Tenemos dos cordones anteriores, ¿lo ven ahí? Dos cordones anteriores, dos cordones laterales y dos cordones posteriores. Bastante simple, 6 cordones.
2 anteriores, 2 laterales, 2 posteriores. ¿Correcto? Los cordones anteriores, y solamente los cordones anteriores, están unidos por la comisura blanca. En la médula espinal, delante de la comisura gris, hay una finísima comisura blanca. ¿Correcto? Muy bien. Que une los cordones anteriores, nada más. Muy bien. Asimismo, observen los cordones posteriores. Miren los cordones posteriores. Son grandes, ¿verdad? Cada cordón posterior está dividido por un surco. Cada cordón posterior está dividido por un surco. Como está escrito ahí, se llama surco intermedio o paramediano. Y divide a cada cordón posterior en 2 fascículos, bastante conocidos. El fascículo de Gol, o fascículo gracilis, y fascículo de Burdak, o fascículo cuneatus, o cuneiforme. ¿Correcto? Esos son los famosos fascículos de Gol y Burdak, como los suelen mencionar. Los fascículos de Gol y Burdak. Gol, fascículo gracilis, y Burdak, fascículo cuneatus o cuneiforme. Más interno es el de Gol, más externo es el de Burdak. ¿Quedó claro? Están en el cordón posterior. Los fascículos de Gol y Burdak ocupan los cordones posteriores de la médula espinal. ¿Ok? Muy bien. Ahora hablamos de la sistematización. ¿Cómo están organizados los cuerpos neuronales en la sustancia gris? ¿Cómo están organizados los axones en la sustancia blanca? Empezamos. En la sustancia gris, los cuerpos neuronales no están desorganizados, están organizados, como dicen ahí, se agrupan, se asocian de acuerdo a las funciones que van a cumplir sobre diferentes partes del cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? A lo largo de la historia, que no es muy larga, la historia de la neurociencia, con las justas tendrá 120 años más o menos de la neurociencia tal como la conocemos, tendrá 100 años, 120 años como máximo, ¿correcto? Todo comienza con un español, Santiago Ramón y Cajal. A quien le interese la neurociencia, le invito a que busquen información. Él es el padre de la neurociencia moderna, Santiago Ramón y Cajal, español de Aragón, Petilla de Aragón, en España, ¿correcto? Busquen, lean sobre su biografía, todo. Es impresionante. Es así como Mendeleev en química, que predijo el orden de los elementos en la tabla periódica, ¿verdad? Tal es así que uno puede, incluso hasta predijo funciones de elementos aún no descubiertos. Y hoy en día los químicos, descubren un nuevo elemento y prácticamente se dan cuenta que Mendeleev tenía razón, ¿verdad? Igual, Santiago Ramón y Cajal es el padre de la neurociencia. Entonces les invito a que revisen internet, hay bastante información, hasta videos en YouTube al respecto, muy bonito. Entonces, a punta de microscopio nada más, a punta de microscopio, descubrió toda la organización neuronal y todas las vías nerviosas que hasta la actualidad se conocen. ¿Ok? Muy bien, entonces es impresionante. Bueno, la cosa es de que a lo largo de la historia de la neurociencia, las neuronas, los cuerpos neuronales que hay en la sustancia gris, los autores lo han organizado como se les ha ocurrido. Primero apareció una organización de núcleos, núcleos. Y a algunos profesores les gusta enseñar esto y ni siquiera entienden por qué, pero lo enseñan de memoria porque dice que así le enseñaron. Ese es todo su argumento. Entonces estamos de acuerdo, pero existe la actualización por si acaso. Un médico debe estudiar siempre, toda su vida. Hay núcleos, se describían 18 núcleos a este nivel. A algunos les encantaba mencionar el núcleo póstero-marginal de Waldeyer, el núcleo de la sustancia gelatinosa de Rolando, el núcleo corno-dorsal de Bechterew, el núcleo de la columna torácica de Clark. Hay una serie de núcleos ahí. Por supuesto los conozco, pero la verdad se los digo así con autoridad moral, no sirven para nada. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando de inicios de 1900. Para 1950 apareció un sueco, Rexed. Rexed es un neurólogo sueco que organizó la sustancia gris en láminas. ¿Cuántas láminas? 10 láminas. Algunos autores hasta la actualidad hablan de las láminas de Rexed.
10 láminas. Por si acaso, siempre es necesario mencionar. Las 6 primeras láminas, las láminas de la 1 a la 6, están en el asta posterior. ¿Se dan cuenta? En el asta posterior están las láminas de la 1 a la 6. Es decir, son las láminas... no les he explicado todavía eso. Después un rato les voy a explicar mejor. Lámina 1 a la 6 está en el asta posterior. Luego, en el asta anterior están las láminas 8 y 9. 8 y 9. En la comisura gris, en la zona lateral, está la lámina 7. La lámina 7. Mientras que en la zona central de la sustancia gris es la lámina 10. Lámina 10. ¿Correcto? Son 10 láminas. ¿Se ha entendido? Muy bien. ¿Ustedes saben de dónde sacó Rex este estudio? Hay 2 artículos publicados en la Sociedad Mundial de Neurociencias, que es los estudios de Rex en 1952 y 1954, estudios en gatos. Estudios en gatos. ¿Estamos de acuerdo? No sé qué tanto se asemeja la médula espinal de un gato a la médula espinal nuestra. ¿Correcto? Muy bien.